¿Sabías que el primer asesinato de la historia ocurrió entre dos hermanos? Es una historia que comenzó en el mismo lugar donde inició la humanidad, justo a las afueras del paraíso, y que revela una de las luchas más profundas del corazón humano. Después de ser expulsados del Edén, el libro de Génesis nos cuenta que Adán y Eva comenzaron una nueva vida. Ya no había un jardín perfecto, ahora había tierra dura, sudor y esfuerzo. Pero en medio de esa nueva realidad, también había esperanza. Con el tiempo, nació su primer hijo. Eva lo sostuvo en sus brazos y exclamó con emoción que lo había adquirido con la ayuda del Señor. Lo llamó Caín en su nombre. Estaba cargado de un significado poderoso en adquisición, logro, promesa. Se sentía como el inicio de algo grande. Poco después, nació su hermano, Abel en su nombre. En contraste, evocaba algo frágil, pasajero, como un soplo de aire. Dos hermanos, dos destinos que comenzaron a escribirse desde la misma casa, pero que pronto demostrarían que no nacieron del mismo corazón. El tiempo pasó, y cada uno tomó su propio camino. Caín se dedicó a trabajar la tierra, era agricultor. Sus manos se llenaban de polvo y su frente de sudor. Cada cosecha era el resultado de meses de paciencia, esfuerzo y lucha contra los elementos. Abel, en cambio, era pastor de ovejas. Su vida transcurría en los campos abiertos, bajo el sol y las estrellas. Conocía el sonido del viento y el silencio de las noches mientras cuidaba su rebaño. Era un hombre observador, sensible y atento a la naturaleza que lo rodeaba. Ambos crecieron bajo las mismas enseñanzas de sus padres. Ambos conocían la historia del jardín del Edén, de la promesa y de la caída. Ambos sabían que había un Dios que escuchaba, un Dios que veía más allá de las apariencias y que esperaba algo del corazón humano. Y entonces llegó el día decisivo, un día que cambiaría el curso de la historia para siempre. Llegó el momento en que cada hermano decidió presentar una ofrenda a Dios, un acto de adoración y reconocimiento. Caín, el agricultor, tomó del fruto de la tierra lo que había sembrado y cultivado con su propio esfuerzo, un gesto lógico, una entrega de su trabajo. Abel, por su parte, hizo algo diferente. Escogió lo mejor de su rebaño, no cualquier animal, no lo que le sobraba. Eligió las primicias, lo primero y lo más valioso que tenía. Dos ofrendas, en dos actitudes muy distintas, y un mismo Dios observando, no solo lo que estaba en las manos de cada uno, sino lo que realmente había en sus corazones. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con el mismo agrado la de Caín. El texto bíblico no explica todos los detalles, pero el resultado fue claro. Uno fue aceptado. El otro, no. El silencio que siguió a ese momento debió ser pesado, denso, cargado de tensión. Y el rostro de Caín se transformó. Algo oscuro comenzó a crecer dentro de él. Algo que no había nacido ese día, pero que ese día encontró el terreno fértil para empezar a tomar forma. El rechazo duele, y Caín lo sintió como un golpe invisible directo al alma. Su semblante decayó por completo. Ya no miraba igual. Sus ojos reflejaban algo más que tristeza. Reflejaban enojo, un enojo silencioso que comenzó a arder lentamente, como brasas ocultas. Pero antes de que la historia tomara un rumbo irreversible, Dios mismo intervino. No lo hizo con gritos, ni con un castigo inmediato. Le habló directamente a Caín con una advertencia, llena de sabiduría. Si haces lo correcto, no serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta y te desea. Pero tú debes dominarlo. Esas palabras eran mucho más que una simple corrección. Eran una oportunidad, un salvavidas. Dios le estaba mostrando la salida. Le estaba diciendo a Caín, el problema no es tu ofrenda, no es el fruto de la tierra. El problema es tu corazón, tu actitud. Pero aún estás a tiempo. Puedes dominar esto. Mientras Abel había ofrecido lo mejor que tenía con un corazón de fe y entrega total, Caín había cumplido. Sí,
pero sin la actitud correcta. Quizás con orgullo, quizás de mala gana. Y ahora tenía dos caminos muy claros. Frente a él, el dominar ese resentimiento que crecía en su interior, o dejar que el resentimiento lo dominara a él por completo. Y es aquí donde la grieta invisible comenzó a abrirse entre los dos hermanos. Abel, probablemente, no entendía la tormenta que se estaba formando dentro de Caín. No hubo una competencia abierta, ni una burla, ni una provocación de su parte. Pero un corazón herido, cuando no se sana, siempre busca culpables. Caín empezó a mirar a Abel no como su hermano, sino como el recordatorio viviente de su propia frustración, de su fracaso. Y cuando el orgullo herido se mezcla con la envidia, el resultado es una combinación peligrosamente tóxica. La tensión siguió creciendo en silencio, día tras día, hasta que finalmente Caín tomó una decisión. Se acercó a su hermano y le dijo: «Vamos al campo». Una invitación aparentemente sencilla, casi rutinaria. El campo, su lugar de trabajo, de sudor y de vida, estaba a punto de convertirse en el escenario del acto más oscuro que la humanidad había conocido hasta entonces. El sol brillaba, el viento soplaba suave sobre la hierba, y en medio de ese paisaje tranquilo, la oscuridad terminó de apoderarse por completo del corazón de Cainán. No fue un simple impulso del momento, fue una decisión premeditada, y allí, en medio del campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. En la vida que había nacido con tanta esperanza, ahora era arrebatada por manos humanas, por las manos de su propio hermano. El primer altar de la humanidad había sido levantado para adorar, y ahora, la tierra recibía la primera sangre derramada por la violencia. El relato en el libro de Génesis lo narra con una sobriedad que estremece, porque el verdadero horror no está en los detalles de cómo ocurrió, sino en el porqué, la envidia, el orgullo herido, y un corazón que decidió, conscientemente, no dominar el pecado que estaba a su puerta. Pero la historia no terminó en ese campo silencioso. Dios volvió a hablar, y su voz resonó con una pregunta penetrante. ¿Dónde está tu hermano Abel? No era una pregunta para obtener información. Dios ya lo sabía todo. Era una última oportunidad para la confesión, para el arrepentimiento. Sin embargo, la respuesta de Caín fue fría, desafiante. «No sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano?» Con esa respuesta, Caín no solo negó su crimen, sino que también negó su responsabilidad más básica como ser humano y como hermano. Entonces, la verdad se reveló con una fuerza imparable. Dios le dijo: «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». La injusticia no había pasado desapercibida. El universo mismo estaba gritando por lo que había sucedido, y con la verdad llegó la consecuencia. La tierra que Caín trabajaba con tanto esfuerzo ya no le daría su fruto. Se convertiría en un errante, un extranjero en su propia tierra. Aquel que buscó eliminar a su hermano para sentirse mejor, terminó perdiendo su propia estabilidad, su hogar y su propósito. Pero incluso en medio de este juicio, hubo un destello de misericordia. Dios puso una señal en Caín para que nadie que lo encontrara lo matara, evitando así que el ciclo de violencia continuara en una cadena interminable de venganza. No aprobó su acto, pero tampoco permitió que el odio se multiplicara sin límite. Abel, cuyo nombre evocaba lo pasajero, tuvo una vida corta, pero dejó un legado eterno de fe y sinceridad que resuena hasta hoy. Caín, por otro lado, vivió más tiempo, construyó una ciudad y tuvo descendencia, pero cargó para siempre con las consecuencias de su terrible decisión. Y aquí está la verdad que atraviesa los siglos y nos llega hasta hoy. Hay la historia de Caín. Y Abel no trata solo de un antiguo asesinato, trata de una batalla interna que todos libramos. Todos enfrentamos momentos en los que el orgullo, la comparación y la envidia golpean a nuestra puerta. Todos hemos sentido alguna vez esa pregunta incómoda en nuestro interior. ¿Por qué? A él, sí,
Y a mí no. La verdadera lucha no está afuera, con los demás. Está adentro, en nuestro propio corazón. Dios le advirtió a Caín que el pecado estaba a la puerta, pero que él podía dominarlo. Esa misma advertencia sigue vigente para cada uno de nosotros. Hoy, no somos responsables de las oportunidades o los éxitos de los demás, pero sí somos 100% responsables de nuestras propias decisiones, de cómo reaccionamos ante nuestras frustraciones. Una emoción mal gestionada, como la envidia o el rencor, puede destruir relaciones, familias y futuros enteros. Pero siempre, siempre, existe un instante justo antes de cruzar la línea. Siempre hay una voz de advertencia en nuestra conciencia. Siempre hay una oportunidad de elegir un camino diferente. La lección es clara: cuida tu corazón más que cualquier otra cosa, porque de él mana la vida. Las grandes tragedias de la historia no comenzaron con grandes explosiones, sino con pequeñas decisiones internas que nadie más vio. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y tómate un momento para preguntarte, hoy mismo, ¿hay algo dentro de mí, algún rencor o envidia, que necesito cambiar antes de que crezca y me domine? Porque esta no es solo una historia antigua, es una advertencia viva y poderosa para nuestro presente. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video.